Entonces, lo que vamos a estudiar hoy son organelas que tienen que ver con el oxígeno, ¿no? Tanto mitocondrias como peroxisomas. Entonces, acordaros, este es el momento donde aparece la primera molécula, no el ARN, ¿recordáis? Y esto es 2020, donde estamos nosotros. Entonces, aquí hay un punto que es cuando aparece el oxígeno en la Tierra. ¿Aparece por qué? Porque aparecen las cianobacterias. Y entonces, antes de las cianobacterias, el mundo era sin oxígeno. Y entonces, ¿qué hacían las bacterias? Prácticamente respirar piedras, ¿de acuerdo? Entonces, este es un mundo anaerobio. Y aquí había unas arqueobacterias, que las dibujamos siempre así porque no tienen presión intracelular. Y cuando apareció el oxígeno, aparecieron también bacterias que eran bacterias más modernas, como las gram negativas, y una de ellas fue atrapada por el arquea, y ahora este arquea forma una simbiosis con esta bacteria, que es aerobia, y empieza a existir ya dos mundos. Sigue habiendo el mundo anaeróbico, donde tengo un mundo anaeróbico en mi cuerpo. Venga, son clases para que todos participéis. En los intestinos, profe, puede ser. Por ejemplo, en los intestinos, ¿no? Y hace poco han encontrado una molécula que tiene que ver con la obesidad, que no sé qué. Bueno, se están viendo un montón de cosas donde incluso el microbioma afecta cáncer, afecta a nuestra inteligencia, afecta a un montón de procesos. Y es un mundo anaeróbico. Las caries también es un mundo anaeróbico, ¿de acuerdo? Como la flora intestinal también. Sí, la flora intestinal, todo eso es mundo anaeróbico. Y es muy importante porque, por ejemplo, nosotros hay vitaminas que son las bacterias las que las sintetizan para nosotros, ¿no? Y necesitamos tener un buen ecosistema anaeróbico. Entonces, para que veáis cómo los paradigmas están cambiando y nosotros cada vez ya no nos vemos como individuos, sino nos vemos como ecosistemas, ¿de acuerdo? Y yo, por ejemplo, a ti te veo simplemente como la portadora de tus óvulos hasta la siguiente generación, ¿no? Hasta a eso hemos llegado, ¿no? Entonces, esto es mundo aeróbico y dos mundos, el anaeróbico y el aeróbico. Y esto es lo mismo que la distribución de los gimnasios, ¿no? Hay la zona de pesas y la zona aeróbica. Entonces, este dibujo que voy a hacer aquí, quiero que lo hagáis vosotros también en casa, porque es un dibujo esencial, porque es como nosotros vamos a cambiar la energía del Sol en energía electromagnética, como es el ATP. ¿Por qué digo energía del Sol? Porque ¿qué eran lo que hacían las cianobacterias? Las cianobacterias lo que hacían era coger CO2 más agua más la luz del Sol, voy a poner aquí un Sol, lo convierte en C6 esto es glucosa más oxígeno. Por eso aquí empezó a haber oxígeno, ¿no? O sea, ¿cuánto? Full, o sea, llenó la atmósfera de un 21% de oxígeno. ¿Eso por qué? Porque teníamos que, déjame buscar aquí, actuación de mitocondrias. Aquí entro. Perfecto. Y esta es esta imagen. Ay, no, esto es citoesqueleto, perdón. Me equivoqué, mitocondrias. Aquí. Bueno, no era esto lo que yo quería. Aquí. Un momentito, por favor. Entonces, en ese momento, hace 2.500 millones de años, la Tierra se llenó de muchísimas bacterias, incluso dejaron fósiles. Todo esto son acumulaciones de bacterias en un momento donde no solamente había bacterias, ¿no? Entonces se produjo la simbiosis que da lugar a la célula eucariota y básicamente eso somos nosotros. O sea, nosotros somos
Células eucariotas que pasan de una generación a otra, ¿no? Las mías ya pasaron en Flavian Antón y luego Flavian Antón, mis hijos, pasarán a la siguiente. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestras células es el proceso contrario. ¿De acuerdo? Nosotros hacemos esto. Nosotros cogemos la glucosa más el oxígeno y la convertimos en calor. No, la convertimos en ATP más agua y más CO2. El CO2 que nosotros exhalamos con nuestra respiración. Si yo, por ejemplo, cojo una hoja del periódico El Comercio y le planto fuego, acelero su oxidación y ¿qué es lo que produce? En vez de ATP, calor, agua, vapor de agua y CO2, ¿de acuerdo? Entonces es una digamos, reacción que mantiene un ciclo. Las plantas capturan la energía del sol en la glucosa y nosotros cogemos la glucosa y la transformamos en energía. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, primer paso de lo que vamos a estudiar hoy es del mundo anaeróbico, lo voy a pintar en negro, y el mundo aeróbico lo voy a pintar en rojo. Entonces, lo primero es que va a entrar la glucosa y la glucosa va a entrar por una permeasa y lo primero que se va a hacer en el interior de la célula es ponerle un fosfato altamente, es un fosfato inorgánico, grande y muy eléctrico. ¿Para qué? Para que, como las permeasas eran moléculas que eran bidireccionales y aquí hubiera mucho azúcar y no estuviera esta transformación, el azúcar podría salir de la célula. Y nosotros no queremos que salga. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido, la mayor parte de nuestra vida, animales hambrientos, no como ahora. Ahora somos animales saciados, ¿no? Tenemos digamos, el sobrepeso es uno de los principales problemas en los países desarrollados, ¿no? Entonces, luego esta molécula se va a degradar hasta tener dos moléculas, porque es una molécula de 6 carbonos, dos moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato. Por favor, ir haciendo este dibujo, porque que lo haga yo no tiene ningún valor, porque yo esto ya me lo sé, y yo no me voy a examinar a mí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que hagáis este ejercicio vosotros en casa, y esta reacción que va de la glucosa al piruvato se llama glucólisis. Bien, y va a producir dos ATPs directos. Estos dos ATPs son muy necesarios, ¿por qué? Porque son los que van a mover las sarcómeras y se va a producir en el sitio donde más se necesita, que es en el citoplasma, que es donde está el músculo. Entonces, por ejemplo, un velocista que hace 100 metros lisos en 9 segundos va a consumir full azúcar, va a producir un montón de ATP, pero la reacción en sí es muy poco eficiente. ¿Se ha entendido hasta ahí? Está como desenfocada, ¿no? La pantalla, ¿no? Parece. A ver si le puedo mejorar un poco eso. Aquí. Bueno, creo que ya he mejorado. Se ha perdido la... Un momentito. Un momentito. Bueno, entonces, esa reacción que se llama glucólisis, va a producir dos ATPs directos y va a producir ATPs indirectos. ¿Qué quiere decir ATPs indirectos? Porque va a producir una... Ah, claro, eso es otra aplicación. Y va a producir dos moléculas de NADH. El NADH es una molécula que va a necesitar cambiar su NADH.
Está aquí. Entonces, se va a producir 2 moléculas de NADH. Tomad nota. Cada molécula de NADH, un NADH en la mitocondria, va a producir 3 ATPs. Pero estos 2 NADHs se van a sintetizar en el citoplasma. Entonces, tienen que entrar en la mitocondria. La mitocondria, y ya todo esto es información que puede caer en el examen, tiene 2 membranas. La membrana externa es muy permeable, le vamos a poner así con el dedo para que se vea que es una membrana así poco permeable, como algo mnemotécnico, y la membrana interna es mucho más impermeable. Por lo tanto, va a necesitar de un transportador que va a gastar ATP. Por cada molécula de NADH, un ATP. Entonces, ADP, perdón. La pregunta que os puedo poner en el examen es: ¿cuántos ATPs totales, o sea, estos y estos, produce la glucólisis? Dos ATP. 2 ATPs ya son directos, pero además, bien, 8. ¿Estás seguro de eso? ¿Por qué? Sí, porque son 2 NADH que le dan 3 ATP y 3 por 2, 6 y más los 2, 8. Ok, pero ahí te falta algo, Mauricio. Vamos allá. ¿Qué te falta? Que el NADH del citoplasma, cada un NADH tiene que gastar un ATP que hay que contar para ser introducido en la mitocondria. Por lo tanto, Entonces, 6. 6. ¿De acuerdo? Ah, ya. ¿Lo habéis entendido todos? Santiago, ¿tú también? Sí, profe. Ok, bien, hay que estar atentos a eso, ¿no? Hay que estar atentos a hacer el análisis. Entonces, cuando está el NADH aquí, lo que hace el NADH es soltar los protones en este espacio intermembrana. Esto vamos a poner aquí para que se vea protones. Y esto va a ser NAD. Y esos protones ahora, como aquí hay muchos, van a salir a la matriz extracelular a través de esta proteína con forma de chupete, que ¿cómo se llamaba esta proteína? La ATP sintasa. La ATP sintasa. Entonces, por cada NADH, 3 ATPs en la ATP sintasa. Entonces, esto es la parte anaerobia de la célula. Entonces, ¿se ha entendido esto? ¿Sí o no? ¿Hacia qué lugar se Profe, llama? ¿puede repetir la parte de cuando el NADH entra a la mitocondria? Sí, el NADH es una molécula que es un transportador de protones. Por ejemplo, para ponerte una analogía, ¿qué es un transportador de protones? Es como te digo así, transportador de protones, y wow, menuda cosa más, como más concepto más brutal, ¿no? Transportador de protones. Bien, es esta molécula. Vamos a verla aquí. Es lo que vamos a ver. Esta molécula. NAD es nicotinamida, que es esta molécula. Es una molécula que es la vitamina B3. Unida nicotinamida, adenosina, esto es una adenina, de ribosa o de desoxirribosa. Ribosa. Ribosa. Ok, ya en plan, pesado, cállate ya con la... Pero es verdad, o sea, soy muy pesado, ¿por qué? ¿Por qué es ribosa y no es desoxirribosa? ¿Cuál es la razón para eso?
Acordaros, ¿cuál era nuestro antecesor, el antecesor común a todas las formas vivas de la Tierra? Los ribosimas. Ribocima, era una molécula de ARN. Por eso, esta molécula está formada de ribosas. Lo mismo que el ATP y un montón de moléculas. En ese momento fue cuando se hizo las bases. Esto es algo, el NAD está en bacterias, está en todas partes, está en plantas, en cualquiera, es una molécula universal. Entonces, por ese motivo nosotros tenemos que tomar vitaminas, porque no podemos sintetizar la vitamina B. Y entonces, cuando no tenemos esto, como no lo podemos sintetizar, todo el metabolismo se ralentiza. ¿Y qué nos pasa? Nos deja de crecer el pelo y nos caen los dientes, ¿no? Que es el famoso escorbuto. Cuando el NAD tiene hidrógenos y electrones es porque los capta este átomo de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Puedo yo ser tan mala persona que os pongan en el examen esta molécula al revés? Por supuesto. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es eliminar a aquellos que memorizan y no analizan. Entonces, DH. Entonces yo, por ejemplo, vengo aquí al banco de imágenes y puedo poner esta o puedo poner esta. Si yo os digo aquí, podéis localizarme aquí donde está el carbono que une los hidrógenos, sabríais que estaría en la izquierda o en la derecha. En la derecha. En la derecha. En la izquierda. En la izquierda. Además, fíjate cómo la molécula está cambiando, mira, de NAD a NADH. ¡Wow! Me encanta este GIF. De hecho, lo voy a guardar porque me parece súper chévere. El GIF NADH. Claro, yo voy enriqueciendo. Lo bueno del blog es que es muy dinámico, entonces me puede... Fijaros, luego hay otra molécula que es la NADPH, que es exactamente igual, lo que pasa que, fijaros, si yo os pongo esto, bueno, ahí no sería tan mala persona. Si os pongo esto, veis que aquí en la adenina hay un fosfato. Entonces, esto sería NADH, no, sería NADPH. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, hay otra molécula que es el FH2, que no vamos a estudiar porque no quiero sobrecargaros de información, porque ¿qué es esta, no? Esta molécula también se encarga de captar protones y llevarlos desde ¿dónde? Fijaos. Ahí no. Aquí me perdí. Se encarga de llevar protones desde el ciclo de Krebs, por ejemplo, o desde la glucólisis. Esos protones los va a dejar en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, fijaros aquí. El NADH o el FADH2 dejan los electrones y los protones. Los protones se quedan en el espacio entre membranas de las dos membranas de la mitocondria. Y como aquí hay muchos protones, lo que va a pasar es que esto es el interior de la mitocondria. Aquí viene el NADH, sueltan los protones aquí y los electrones van saltando por estas moléculas de la cadena de transporte electrónico y finalmente se unen a oxígeno y hidrógenos para formar agua. Los protones que están aquí, como hay muchos, pasan por la ATP sintasa, que era esta, pasan de aquí de más a menos y la ATP sintasa va a generar ATP, que era esta molécula. ¿Os acordáis? Que la vimos en el video. Sí. Sí, profe. Entonces, lo que estamos haciendo es que el NADH, los protones que vienen del fondo de la glucosa, los vamos a convertir en ATP. Bien, entonces volvemos aquí. Dos ATPs de síntesis directa, dos NADHs que pasan aquí con gasto de ATP cada NADH, y por lo tanto tenemos en total 6 ATPs. ¿Se entendió? Bien. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con el piruvato.
El piruvato, normalmente, o sea, en reposo, molécula así, ir haciendo vosotros los dibujos, va a entrar, y aquí ya lo voy a poner en rojo, ¿por qué? Porque ya estamos dentro de la mitocondria. Y va a sufrir una descarbosilación oxidativa. Uno de los carbonos se va a ir en forma de CO2 y ahora voy a tener esta molécula que es el acetil, que se va a unir al coenzima A y el coenzima A lo va a llevar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, estos dos carbonos van a salir en forma de CO2 y los hidrógenos en forma de NADH y FADH. Estos van a dejar aquí los protones que van a salir para aquí para formar finalmente ATP. ¿Se entendió? Profe, ¿puede repetir después de lo que sale el CO2? Piruvato. Glucosa se degrada a dos moléculas de piruvato. Cuando entra el piruvato, pierde un carbono para formar CO2. Y me quedan dos carbonos que tienen esta forma. Esto es el acetil, que es una coenzima. ¿Y qué hace el coenzima? Lleva este acetil al ciclo de Krebs y estos dos carbonos se van en forma de oxígenos y los hidrógenos en forma de NADH y FADH2, que son transportadores de protones que estaban en el acetil en el ciclo de Krebs a el espacio periplásmico. Por ejemplo, una analogía de este proceso, Jonathan, es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en un sitio muy caliente, como pueda ser el oriente ecuatoriano, la selva, y lo que va a llevar, en vez de protones, es decir, lo que va a llevar agua desde la selva hasta la coca Sinclair, ¿qué es? Las nubes. El NADH se da como las nubes, transporta protones del ciclo de Krebs hasta esta especie de presa de protones. Y las nubes llevan el agua hasta la coca Sinclair. ¿Se entendió, Jonathan? Sí, profe. Te abruma, ¿no? Mucha información. Profe, Jonathan. No, es que sí sabía esto más o menos, pero solo me confundí un poco. Bueno, o sea, si tienes, profe, perdona, estoy con Jonathan, ahora voy contigo. Jonathan, si tienes más dudas, pregunta, ¿de acuerdo? Porque tus dudas, si tú las tienes, el resto de la clase también la va a tener. Y si no, recuerda, tenemos tutoría la próxima semana, ¿ok? Pero tú no te quedes sin preguntar, ¿sí? Listo, profe. Gracias. Ok, dime, la chica que preguntaba, ¿quién era? o sea que el carbono y el oxígeno se van a eliminar en forma de dióxido de carbono en Sí, esta claro, reacción exacto. llamada descarboxilización Claro, descarbosilación oxidativa. oxidativa. Claro, todo lo que tenga que ver con oxidación está en la mitocondria o en los peroxisomas, ¿de acuerdo? Sí, Michelle. Ya, profe. Bien. Entonces, esta reacción se llama, entonces, ¿qué hacemos? Copiamos, porque si no, no queda en la cabeza. Descarbosilación. ¿Por qué llamo descarbosilación? Porque pierdo un carbono. ¿Y dónde se va el carbono? Descarbosilación oxidativa. Entonces, pregunta Hibiri. En la descarbosilación oxidativa, ¿cuántos ATP se generan por cada molécula de glucosa? Venga. A ver quién me dice. Profe, en la descarboxilación, o sea, en el proceso de fosforilación oxidativa, si bien tenía entendido, un ADH, o sea, un ADH produce
produce Ay, sí, tres sí, perdón, moléculas. perdón. Santiago, perdón. Es verdad, es que hoy estoy cansado, estoy medio dormido, me vais a disculpar. Sale un NADH. O sea, entra un NAD y sale, vamos a ponerlo en otro color para que no sea tan confuso, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en otro color. Perdona, Santiago, porque efectivamente aquí faltaba información. Tenemos un NAD positivo, entra aquí y sale un NADH. Y en la mitocondria, por ejemplo, aquí en la mitocondria, un NADH son 3 ATPs. Bien, Santiago, entonces, haz el análisis. Y también un FADH2 produce 2 ATP, ¿verdad? Pero aquí no se produce, sí, FH2 produce 2 ATPs, el FADH2, pero el FH2 es en la ciclo de Krebs. La descarboxilación oxidativa va desde el piruvato hasta el acetilcoenzima. Y mi pregunta, Santiago, fue por molécula de glucosa. Pues, ¿cuánto ATP se genera por molécula de glucosa? Venga, chicos, que tenemos que avanzar. 6, profe. 6. Perfecto, perfecto. ¿Todo el mundo lo ha entendido? No, profe. Ok. Entonces, es decir, yo hago estas preguntas para que sea el modelo que tenéis que hacer vosotros cuando hay full preguntas que no tienen solución en este ejercicio de mitocondrias. Entonces, hacéis grupos por Zoom o por Teams y discutís. Entonces, claro, ¿qué le preguntamos? Santiago, explica. Yo te ayudo. Ya, profe. Entonces, eh, como estábamos en la descarboxilación oxidativa, pasamos de un piruvato a se descarboxila y queda el acetil. Pero en ese proceso se reduce un ADH. Como se reduce un ADH, eso se traduce a 3 ATP. Y como teníamos 2 moléculas de piruvato, 3 por 2, 6. ¿Entiendes ahora? Sí, profe, estaba fácil, no le consideré que era 2x, yo en el dibujo no Claro, vi. claro, no, por supuesto. O sea, esto simplemente es para... yo ya sé que vosotros lo entendéis, pero yo de alguna manera discrimino al alumno que tiene la mosca dando vueltas y el que no la tiene. Entonces, todos visteis el sketch este de Enchufe TV en los supletorios, ¿no? Estudiante visto como estudiante en los supletorios, que, ¿no? que se despista con la mosca y todo ese tipo de cosas. Entonces, el que se despista, obviamente, no tiene punto, ¿de acuerdo? Sí, Sí, profe, ok, ya le escuché. bien, perfecto. No, porque es que esto es parte del entrenamiento. O sea, hay que saber biología, pero también hay que tener una estructura de, digamos, de conocimiento, que es lo que diferencia a una persona educada de que no. ¿Quién es una persona que no es educada? Una persona no educada es una persona que te dice, no, porque yo el calentamiento global lo arreglaba en 2 patadas, la política tal. Claro, obviamente, tú arreglabas en 2 patadas porque eres un ignorante. Si eres una persona que tú te basas en hechos, eres mucho más discreta, ¿de acuerdo? O sea, tú, por ejemplo, conocéis un cuento, ¿no? Que está un padre con un hijo y dice, ¿qué escuchas? Dice, una carreta. Esa carreta va vacía. Y dice el hijo, ¿cómo lo sabes? Porque hace mucho ruido. O sea, las carretas cuando no van cargadas, cuando no llevan nada, obviamente hacen mucha bulla, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, yo lo que quiero es que me digáis por qué, ¿no? Entonces, Santiago cogió e hizo análisis y de repente llega a la respuesta correcta. Muy bien. Entonces,
La descarboxilación oxidativa me va a dar el acetil, y el acetil se va a ir al ciclo de Krebs. Entonces vamos a ver, digamos, del ciclo de Krebs se produce el NADH y FADH, y finalmente lo que tenemos es ATP, y los productos de desecho son CO2 y agua. Y eso es toda la respiración. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a primero analizar la glucólisis, la descarboxilación ya la hemos visto, y luego vamos a ver el ciclo de Krebs. Entonces, glucólisis. Cuando entra la glucosa, lo primero que hacemos es ponerle un fosfato en el carbono 6 y gastamos un ATP. ¿Para qué es importante eso? Eso es importantísimo porque nosotros que vivimos ahora en un mundo de abundancia de azúcar, lo que eso nos produce es obesidad. Y tiene que ver con esta reacción que vamos a ver ahora. Entonces yo tengo aquí una bomba para la glucosa o una permeasa. Acordaros, había full sodio y entraban las dos. ¿Qué pasaría si aquí hubiese full glucosa? Si hay mucha glucosa, saldría para afuera. Si eso ocurriría, no habría ni diabéticos ni gordos. Pero nosotros, como somos animales que nos hemos desarrollado hace 150.000, 200.000 años en África, lo que hacemos es ponerle en el carbono 6 un fosfato muy electronegativo. De esa manera, esto nunca va a volver para atrás. Y como no va a volver para atrás, lo podemos llevar hasta piruvato. El piruvato lo metemos en la mitocondria. Vamos a poner una mitocondria full grande para que pueda caber cosas dentro, ¿ok? No está a escala. Entonces, esta reacción, ¿cómo se llamaba? Descarboxilación oxidativa. Ok, bien. Estamos siempre aprendiendo y estamos haciéndonos preguntas para ver si realmente cachamos. Bien, y entonces esta ahora va a entrar en el ciclo de Krebs. Pero si yo, por ejemplo, soy un tipo vago que está ahí todo el día comiendo galletas, canguil, Pringles en mi sofá y no hago ejercicio, no necesito energía para nada. ¿Qué pasa en ese momento? Que el acetil coenzima A sale y vamos a ponerlo mejor para este lado, perdonad, porque aquí tengo más espacio. El acetilcoenzima A sale y esta molécula va a formar esta molécula, que son los ácidos grasos, los ácidos grasos de cadena larga. Es la síntesis de las grasas. Luego estos ácidos grasos se van a unir al glicerol para hacer los triglicéridos que van a estar en los adipocitos, donde normalmente, por ejemplo, en la guata. Entonces, nosotros, si nos encierran en una habitación con un sofá, Netflix y full azúcar, ¿no? Coca-Cola, lo que sea, que estoy viendo una y me están dando ganas de tomarla. Y no debo. Entonces, yo lo que voy a hacer es desarrollar grasas. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Ok, entonces, imaginémonos que hay todos sabéis que en Udla Park hay subterráneos, hay hasta el -5, ¿verdad? ¿Nunca oísteis hablar del subterráneo -6? No, porque el subterráneo -6 es donde hacemos experimentación con alumnos, ¿no? Entonces, allí hay experimentos con alumnos. Entonces, si por ejemplo metemos a un alumno gordo, ¿no? Con full ácidos grasos y le damos solamente agua durante 3 meses. ¿Ese alumno se muere? No. Bien. ¿Qué pasa con las grasas de ese alumno? Porque utilizaría las grasas para producir Claro. energía. Perfecto. Muy bien, Jonathan. Entonces, las grasas hacen lo mismo, o sea, se van descomponiendo de 2 en 2 para tener
acetil, pero no lo van a hacer en el citoplasma, porque el citoplasma es un sitio para la síntesis de ácidos grasos. Para hacer la catálisis, es decir, para ir quitando de 2, 2, 2, 2, veis que los ácidos grasos son siempre moléculas pares porque se forman a partir de 2 más 2 más 2 más 2. ¿Eso está claro? Bien, los ácidos grasos de cadena larga se van a cortar en acetil, que va a entrar al acetilcoenzima, en los peroxisomas. Fijaros que voy un poquito despacio en el dibujo para que podáis hacer esos esquemas vosotros. Porque si yo lo pinto, vosotros no lo hacéis, no lo memorizáis, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, 2 sitios, pero un proceso que es reversible. Bien, entonces el alumno, después de 3 meses, obviamente ya no le quedaría completamente ninguna grasa, pero no se ha muerto porque se mantiene de la grasa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces vamos a ver la glucólisis un momentito para que podamos... Aquí está. Bien, la glucólisis, cogemos la glucosa, le metemos un fosfato. ¿Cuál era la función de este fosfato que gastábamos aquí? Para que no vuelva a salir. Perfecto. Y le gastamos otro ATP. ¿Para qué? Para tener ahora, por medio de una aldolasa, esta molécula, que es una molécula simétrica, es la fructosa 1,6-bifosfato. Y esta molécula se va a partir a la mitad y nos va a dar estas 2 moléculas. Estas 2 moléculas son los precursores de moléculas de 6 carbonos como son la fructosa, es decir, los furanosa, o la glucosa, o la galactosa, o la manosa, es decir, piranosas de 6 carbonos. ¿Se ha entendido esto? Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver, una pregunta. En el laboratorio de la planta -6, ahí donde ocurren cosas terribles, hemos capturado para hacer experimentación en humanos. Obviamente esto es una ficción, ¿de acuerdo? No vayáis a decir, no, hay un laboratorio en el -6, no, estoy simplemente para crear un poco de tensión dramática, no me vayáis a luego a... no, hay gente que se lo toma todo literal. Una mujer embarazada y solamente le vamos a dar canguil, es decir, glucosa. Solamente le vamos a dar glucosa. Esa mujer le está dando pecho a su hijo y la principal molécula de azúcar de la leche es la lactosa. La lactosa es... Ay, no, es así, perdón, la molécula es así. La diferencia es que aquí hay un OH para abajo y aquí el OH estaba para arriba. ¿De acuerdo? Y esto es glucosa y esto es galactosa. ¿Cómo una mujer que solamente es alimentada con glucosa puede formar lactosa para dar de leche a su hijo? Y tiene que ver con esto. Entonces, si nosotros hacemos la ruta, alimentamos a alguien con glucosa, se convierte en esta molécula se parte en estas 2 y como estas 2 son los precursores de todos, ¿no?, los furanosas y los piranosas, a partir de aquí podemos hacer tanto como glucosa
como galactosa. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, al tomar glucosa y dividirla en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxacetona fosfato, gliceraldehído 3-fosfato me sirve de base para la síntesis de glucosa y galactosa. Por lo tanto, la mujer sí puede seguir dando de mamar a su bebé. ¿Ok? Esto que os estoy contando así un poco gore, este tipo de cosas sí ocurrieron en la realidad, ¿de acuerdo? Hay, por ejemplo, incluso película de unos experimentos de un japonés que se llamaba Ishiro Ishii, que hacía experimentación en humanos muy, muy, muy gore. La película es terrible. Y al final se les va la cabeza y hacían cosas como, por ejemplo, decir, ¿qué pasa si quitamos un brazo y se lo ponemos en la pierna y la pierna se lo ponemos en el hombro? Y hacían cosas así y la gente se le moría, pero como eran prisioneros les daba igual, ¿no? Bien, seguimos entonces. Entonces, luego, si la dihidroxiacetona fosfato no la utilizamos, esta molécula se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. En este momento nosotros tenemos, por cada molécula de glucosa, 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Se ha entendido esto? A ver, chicos, tenéis que participar. Esto, bien. Pero, Sí, Dime, ¿puede ponerle tal vez en la otra imagen en la que pusimos? esta. Sí, Mira, esta es la fructosa 1,6-bifosfato y se corta por aquí. Entonces, los 3 primeros carbonos da la dihidroxiacetona fosfato y los 6 últimos, perdón, los 3 últimos, gliceraldehído 3-fosfato. Estas moléculas son muy similares porque la molécula tiene un fosfato, un fosfato. Entonces, hay una enzima que convierte la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Y por esa razón, por una hay molécula de dos. glucosa, tenemos 2 de gliceraldehído 3-fosfato. Ya. Ok, bueno. Yo estoy cansado hoy y me voy a tomar ahora otro café porque noto que me quedo sin pilas. Bien, entonces, os voy a poner una pregunta y ya me tomo el café. Cuando se pasa de gliceraldehído 3-fosfato a esta molécula, se producen los 2 NADHs que ¿cuántos ATPs iban a generar? ¿Os acordáis que lo vimos antes, al principio? 6, profe. 6. Ajá. No, ¿por qué no? Os he pillado, ¿por qué no? Ah, porque no están en la mitocondria, ¿cierto? Exactamente, no están ahí, Jonathan, perfecto. No está en la mitocondria y cada NDH hay que gastar un ATP en una bomba para meter en la mitocondria. Ahí, muy perfecto. Entonces luego, ahora esta molécula que tiene 2 fosfatos, uno de ellos se lo va a ceder al ADP para formar ATP, pero como tenemos 2 moléculas, 2 ATPs. Aquí lo mismo, este fosfato se lo cedes a un ADP para formar 2 ATPs porque tenemos 2 moléculas. Entonces, ¿cuál es la síntesis total? Aquí gastamos menos un ATP, menos otro ATP, menos 2 ATPs. Y aquí tenemos 4 ATPs. 4 menos 2, los 2 de síntesis directa, más los 4 que hemos visto el NADH. ¿Ok, Jonathan? Sí, profe. Perfecto. Te veo cansado, ¿eh? Te tienes que tomarte un café. Mira, yo, para que veas. Estoy aquí tomando mi cafecito, porque yo, si no, tampoco aguanto. Bueno, luego venía esta reacción que era, ¿cómo se llamaba? Descarboxilación oxidativa. Perfecto. Descarboxilación, perdemos un carbono con oxígeno. Y ahora tenemos el acetilcoenzima A, y si estamos haciendo deporte, este acetilcoenzima A va a ceder los 2 carbonos del acetil a esta molécula D4 para formar una D6. ¿Qué es? Vosotros vais a ver esto al detalle cuando estudiéis bioquímica médica, pero ahora simplemente quiero que cojáis la idea. ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es una máquina de machacar esta molécula, que es el acetil. ¿La veis, el acetil? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bien. Si yo os pongo esto en el examen, ¿podéis localizar los 2 carbonos del acetil en esa molécula de acetilcoenzima?
Entonces volvemos a la molécula. Examinadla bien, analizadla. CoA, azufre, carbono con ceto. ¿No? Está Ya. Ok. ¿Esto qué es? Esto, fijaros, es la adenina, que está unido a una ribosa o una desoxirribosa. Desoxirribosa. No, desoxi significaría que en el carbono 2 faltaría el oxígeno, ¿de acuerdo? Ok, esto es una ribosa. Jonathan, apúntate esto porque no te lo sabes y esto luego cae porque caen preguntas del progreso 1. Lo que pasa que es una ribosa modificada con un fosfato aquí en este oxígeno, formando este centro. Luego hay un difósforo y luego una especie de estructura que es una mezcla entre ácido graso con nitrógenos. Esto es el acetil. No, o no. No. El acetil está aquí, al lado del azufre. Son estas dos moléculas. ¿Las veis? Sí. Ok. Entonces yo, ¿qué hago? Para que la gente no memorice, voy al banco de preguntas y digo, bueno, voy a buscar ahí otra molécula de acetil. Y digo, por ejemplo, localízame los carbonos del acetil en esa molécula. Están al lado como que del carboxilo y justo aquí está en el Al lado del NH, carboxilo. en el O sea, primer no hay N. carboxilo. Ey, Mauricio, ni carboxilo ni N-terminal. Esto no es una proteína. ¿De acuerdo? De hecho, esto es un nucleótido, ¿de acuerdo? Con un enlace difosfato. Esto es el CoA, no es un aminoácido. Entonces, estás hablando de aquí, ¿no? No, al lado más de la derecha. Ahí. Aquí. No, justo es que me confundí, es que justo el carbono. Ok, no, te confundiste, claro. ¿Por qué? Porque no estás analizando y yo lo que no te puedo permitir es que pases sin analizar. ¿De acuerdo? O sea, saber biología es muy importante porque esto es básico. Pero además, ¿tú sabes localizar aquí los dos carbonos? Aquí, Sí, ¿no? sí. Ok. ¿Y aquí? Justo en el azufre, o sea, le falta el. Exactamente, porque esto no es acetilcoenzima A, sino que solo es la coenzima A. Falta el acetil. ¿Lo ves ahora? Sí. Hibiri, hibiri. Sí, ya le vi. Ah, claro, ahí Carbón. está. Entonces, yo lo que hago es, ¿dónde está el acetil? No hay. ¿Por qué? Porque el acetil lo único que hace es una molécula que es transportadora. Captura acetilos y los lleva de un lado para otro. ¿Habéis entendido todos la función del coenzima? Es transportar estos dos carbonos. Entonces, ¿se entendió? Sí, pero. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el acetil coenzima A que va de la descarboxilación oxidativa? Vamos aquí a esta reacción. Lo que hace es cederle estos dos carbonos al oxalacetato y va a formar citrato. Y el citrato va a ir perdiendo carbonos, los dos, y al final vuelve oxalacetato. 4 carbonos más 2, 6. 4 carbonos más 2, 6. 4 carbonos más 2, 6. Y
¿Cómo pierde estos dos carbonos? En forma de CO2. ¿Y a dónde se van estos hidrógenos? En forma de NADH. ¿De acuerdo? Entonces, si os pregunto, por cada molécula de acetil, ¿cuántos ATP se generan en el ciclo de Krebs? ¿Qué me diríais? Sabiendo que FH2 genera 2 ATPs. No sé si estoy bien, profe, pero creo que son 11. No conté. Jonathan, no me digas, no sé si esté bien. Piensa y dime, tanto, ¿ok? A ver, es que yo lo que estoy haciendo, profe, es así, o sea, no es cierto que A entra ver, el... sí, entra Jonathan, de acuerdo. Espera, lo que tú quieras, pero tú lo haces y me lo das. ¿Entiendes? La diferencia. Estamos en una actitud ya profesional. Tú me tienes que decir tanto. Si te equivocas, ya, de acuerdo, lo corregimos. Pero tú no puedes dudar cuando me das a mí la información. Porque tú tienes que ya darme conocimiento. ¿De acuerdo, Jonathan? Perdona que sea tan insistente, pero dímelo. A ver, No, ¿cuánto? no, sí está bien, profe, o sea, 11. 11. Serían 11 ATPs y esta molécula GTP también se puede cambiar, ¿no? Como esto es una guanina, hay una molécula que te cambia la guanina en adenosina, ¿no? O sea, fíjate. Voy a poner aquí ATP. ¿Veis la molécula, no? Esto es una adenosina. Fíjate dónde está aquí el amino este. Y ahora te voy a poner GTP. Ves que el amino que estaba aquí, ahora está aquí y aquí hay un grupo Z. O sea, va a venir una enzima que va a coger el GTP y va a hacer esto para aquí y la convierte en ATP. Por lo tanto, has respondido bien. O sea, son 12 ATPs. ¿Cachas, Jonathan? Sí, profe. Ok, y si yo en el examen te pregunto cuántas ATP se generan por molécula de glucosa, ¿36? Santiago, ¿por qué? O sea, te hago lo mismo. A ti, Santiago, yo te cojo el brazo y te lo retuerzo. Te digo, ¿por qué? Porque esto no es un juego de azar. O sea, ¿cuántas moléculas se generan de acetil por molécula de glucosa? Una sola se produce, profe, o sea... Oh, seguro. ¿Cuántos carbonos tiene la molécula de glucosa? Ay, no, perdón, profe. No, claro, no estás perdonado, pero yo te tengo que presionar para que seas preciso. ¿Ok, Jonathan? Entonces, una molécula de glucosa tiene 6 carbonos, se van a generar 2 de piruvato. El piruvato de 3 pasa a molécula de 2, porque se pierde un CO2. Pero se van a producir 2 acetilos por cada molécula de glucosa. Y como tú muy bien has dicho, por cada acetil, 12. Por 2 acetilos, 24. ¿De acuerdo, Santiago? Ah, ya, Ya, ya Ah, entendí. perfecto. No, claro, porque tenemos que no hacerlo memorísticamente. ¿Oíste, Santiago? Eso es importante. Es que antes lo sí, hiciste muy bien y ahora tiraste de memoria y yo lo que hago es cambiar las cosas ligeramente y si lo haces de memoria te pillo siempre. ¿Ok? Sí, Santiago. sí, profe. Entonces, esto hay que trabajarlo de una manera dibujando también. Entonces, venimos aquí y cogemos papel y lápiz. Es muy importante porque lo que no dibujamos no se nos queda en la cabeza. Vamos allá. Tengo aquí una molécula. O sea, yo para nada quiero que os aprendáis nada, porque es que realmente lo que quiero es que cojáis la idea. Y yo lo que voy a tener ahora es esto.
Esto es el citrato. Y entonces las moléculas que van a salir en forma de CO2 no son las dos que entraron, sino son las dos últimas. Entonces esto viene así, hay como 8 reacciones y se van a perder estos CO2. ¿De acuerdo? Y al final vamos a tener, ¿qué? Esto. Cuando ya hemos dado la molécula entera, vamos a tener esto. Y entonces luego entran otros CO2 y se van a poner, perdón, entran otros 2 carbonos de otro acetilcoenzima que se van a poner aquí y van a salir estos 2. Y luego va a venir otro acetilcoenzima y van a salir estos 2. O sea, es decir, la molécula entran los carbonos del acetil por arriba y los CO2 son los que salen por abajo. Y entonces esto es así. Entran acetilos y se queman en CO2. ¿Y a dónde se van los hidrógenos? Se van a lo que hemos visto, NADH, porque aquí ha venido NAD. De estas son 3 y 3. Y también el FADH2D, porque ha venido un FAD. Y ya está. Esto es la base de la actividad de formación de energía que tiene lugar en la mitocondria. Entonces, es como si vamos a un curso de mecánica. Un curso de mecánica, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es un motor de...? Pues tiene cilindros, tiene pistones, tiene bielas, tiene arco de levas. Ya está. Esto. Entonces, ahora, ¿a dónde se van a ir estas moléculas? Estas moléculas, antes le dije a Jonathan que transportaban agua, como las nubes. No, transportan protones. ¿Y a dónde van a llevar esos protones, Jonathan? Al ATP sintasa. No, error. Hay que ser precisos. Acuérdate. A la cadena de transporte de electrones. Exactamente, a la cadena de transporte de electrones. Entonces, ¿qué te dice eso, Jonathan? Que hay que repasar, o sea, apúntate eso, porque cuando estamos haciendo ejercicios y hay algo que no sabemos, eso no es un examen. Eso lo que estamos detectando es algo que no hemos estudiado bien. Entonces, el NADH suelta aquí los protones y como hay full protones, lo mismo que cuando vemos esto, ¿de acuerdo? Fíjate. Esto es lo mismo. ¿Qué tengo aquí? Fíjate. Ciclo de Krebs, NADH suelta los protones en la cadena de transporte de electrones. Los electrones van saltando hasta que encuentran protones y oxígeno y forman agua. ¿Y dónde van los protones? Se quedan aquí. Y salen por la ATP sintasa, que era la molécula esta que habíamos visto, ¿te acuerdas? Que salían por aquí los protones, movía el rotor y cogía ADP y fosfato y salía ATP. Entonces, esta es la otra representación de la cadena de electrones. NADH o el FH2 dejan electrones que van al agua y los protones se quedan aquí y salen por aquí y forman ATP. ¿Se ha entendido esto? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, yo creo que ya. Ah, bueno, me quedan algunas cositas. Bien, ese es el funcionamiento normal de la célula, ¿no? Glucosa, glucólisis, piruvato, entra, va a acetilcoenzima, ciclo de Krebs, NADH-FH2, cadena de transporte de electrones, ATP. All right. Si nosotros no hacemos deporte, la acetilcoenzima sale a formar grasas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que imaginémonos que vosotros vais hoy a la Carolina y hacéis 4 horas de ejercicio súper fuerte? Lo que va a pasar es que vais a producir más piruvato del que puede entrar en la mitocondria. ¿Por qué? Porque no estáis entrenados. Si tú, por ejemplo,
haces full ejercicio durante 2 años, en vez de tener un canal para el piruvato, vas a tener 100 canales para el piruvato. Entonces, por ejemplo, vais a poder ser como Kilian Jornet. ¿Oíste hablar alguna vez de Kilian Jornet? No, profe. Y de Carl Egloff. A ver, este tipo. A ver. Ese sí, ¿no? Este es ecuatoriano. Carl Egloff, aquí. Este ha subido el Chimborazo corriendo en 2 horas, ¿no? Este tipo es mi héroe, ¿no? O sea, el tipo va corriendo, o sea, y hay otro tipo español que es brutal, que se llama Kilian Jornet. Este tipo hace carreras de 26 horas sin parar de correr. Y este tipo subió el Everest él solo, sin oxígeno, en 26 horas. Y 6 días después, como le había parecido full, lo que hizo fue subirlo en 17 horas, ¿no? Mira. 17 horas. Un récord brutal. Y entonces tú ves al tipo, o sea, bajando, o sea, es decir, el documental es brutal, ¿no? Sube así al Everest, sin oxígeno ni cuerdas fijas, en plan pim, 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 pim. ¿Por qué? Porque Kilian tiene full cadena de transporte. Entonces, cuando nosotros no somos como Kilian, de hecho, en las montañas en España hay carteles en plan, recuerda que no eres como Kilian, porque hay un montón de gente que va y le da ataques al corazón. El piruvato se va a fermentar para formar lactato. Esta reacción. Piruvato se va a formar lactato, acoplado con una reacción de NADH. Y el lactato es lo mismo que decir ácido láctico, ¿no? Aquí vemos un grupo ácido que puede estar, por ejemplo, así tipo ácido, puede estar unido, por ejemplo, a un sodio y formar una sal. Entonces, ¿qué es lo que hace el lactato a la célula muscular? Que como el lactato acidifica, fijaros, si me veis aquí las manos, voy a ponerles aquí. A ver, lo tengo aquí. Están, ¿no? Carga positiva, carga negativa, están haciendo el movimiento. ¿Qué le pasa a esta carga negativa cuando el lactato acidifica el ambiente intracelular? ¿Es positivo? Y entonces ya no puede unirse y el músculo se agarrota. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo el efecto de la selección natural sobre una persona que no sabe de bioquímica. Este señor vive en este piso y es un tipo que dice, bueno, me cojo una cuerda, me bajo y ya está, y me ahorro el cerrajero. Porque tiene una puerta de seguridad y cuesta full plata, y dice, bueno, este señor, si supiera bioquímica, bajaría hasta aquí y se quedaría 20 minutos. ¿Por qué debería de quedarse 20 minutos aquí? Porque lo que va a hacer ese señor es dejar que el lactato salga del músculo a la sangre y vaya al hígado, y en el hígado el lactato va a hacer la reacción contraria. De lactato pasará a piruvato y de piruvato a glucosa. Si esta reacción se llama glucólisis, esta se llama gluconeogénesis. Es decir, son reacciones complementarias que tienen lugar en órganos distintos. Entonces yo, por ejemplo, si voy a escalar, yo de vez en cuando escalo, me encanta, pero no tengo tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo escalo 10 segundos y paro. ¿Por qué? Porque no me da el brazo. Mi brazo, yo no soy Kilian Jornet y mi brazo, o sea, se llena de lactato y tengo que dejar que el lactato se vaya. Entonces me tiro la colchoneta, lo que sea. Bien. Y luego se convierte en glucosa y ya al no tener lactato vuelve digamos, el pH a la situación normal y ya puedo tener una actividad y puedo volver a escalar otra vez. ¿Se ha entendido? Bien, entonces vamos a ver el man cómo funciona la selección natural. Él va a perder la vida, el tipo que lo está filmando también no sabe de biología, sino también le diría, quédate en este balcón, y como no se lo dice, el señor se encuentra confiado. Bueno, el resultado es que se muere, ¿no? Básicamente.
Yo lo siento por él, pero desde un nivel genético no lo siento. ¿Por qué? Desde un nivel genético no lo siento porque esto es la selección natural en vivo y en directo. Y ahí va, a la muerte. Ahora se le va a abrir las manos porque ya se le ha acidificado y un background genético es eliminado del pool. Sí, suena un poco nazi, pero es lo que es. ¿Sí o no? ¿Se entendió? Sí. Ok. Bien, entonces, este ciclo se llama el ciclo de Cori. ¿Ok? Y tiene lugar entre el músculo y la glucosa. En el hígado, por ejemplo, también ocurre algo interesante, que es también cómo nosotros el exceso de glucosa no lo vamos a llevar a piruvato si hay mucha. Lo que vamos a hacer es en el primer paso, la glucólisis, la glucosa 6-fosfato, convertirla en glucosa no fosfato, es decir, pasar del carbono 6 al 1, y de aquí a sintetizar glucógeno. ¿Qué era el glucógeno? ¿Os acordáis? Es un polímero de glucosa. Exactamente. ¿Y qué función tiene? O sea, es almacenamiento de energía. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos normalmente medio kilo de glucógeno en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con gente, a lo mejor, que tiene sobrepeso y dice, yo voy todos los días a la Carolina a correr 1 hora y no bajo de peso? ¿Por qué no bajan de peso? Porque lo que hacen es, en esa hora, solo consumir el glucógeno, ese medio kilo. Ese medio kilo de glucógeno te da para correr 1 hora y no consumes grasas. O sea, ¿cómo haces tú para esas grasas meterlas en el acetilcoenzima A y quemarlas? Tienes que hacer más de 1 hora a 120 pulsaciones. Entonces tú vas y a esa persona que tiene sobrepeso dices tú, ¿cómo? Sabes que hay relojes que te miden las pulsaciones. ¿Cómo son tus pulsaciones? 90. Tienes que ir más rápido. Entonces lo ves ahí. ¿Cómo son las pulsaciones? 120. Pues así vamos a correr 1 hora y media. Entonces, a partir de los 50 minutos, el glucógeno se ha convertido en glucosa, ya no tienes, y cuando no tienes, ¿cómo generas acetilcoenzima A? Ácidos grasos los quemas a través del peroxisoma. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, yo desayuno a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía no he comido todavía. La enzima que convierte la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato está on o está off, ¿y por qué? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que no lo entendí muy bien. Sí, no, yo os veo cansados hoy también. ¿Tenéis exámenes esta semana? El suyo de mañana, profe. Ah, el mío, qué bien. O sea, me encanta ser el depredador detrás de las gacelas. La enzima que convierte la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato está on o está off a las 12 del mediodía, cuando tú todavía no has comido y has desayunado a las 6 de la mañana. ¿Estaría apagada? ¿Me lo preguntas, Jonathan? No, le estoy afirmando, profe. Ok, efectivamente está apagada. ¿Por qué? Porque ya no tienes glucosa en sangre y para mantener el nivel de glucosa en sangre constante estás sacando del glucógeno a glucosa no fosfato y está encendida la contraria. Tú lo has visto claro. ¿Todo el mundo lo ha visto claro? Sí. Ok, perfecto. Entonces las preguntas son de esas, ¿no? De este estilo, ¿no? Os pongo esta, por ejemplo. ¿Qué molécula,
por ejemplo, ¿qué célula será la hepática? ¿La A o la B? La A. ¿Preguntas o afirmas? Afirmo. Ok, perfecto, Mauricio. Okay. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, acordaros, hay que ver esta molécula. El A, es el carbono encargado de coger los hidrógenos. Obviamente las letras yo estas las voy a cambiar, puedo poner la molécula tumbada, lo que sea. Y creo que ya hemos visto todo lo que tiene que ver con mitocondrias. Sí, ya se ha dicho todo. Bueno, me queda solamente esto. Las mitocondrias se estudiaban de una manera muy estática, lo mismo que los peroxisomas, y lo que estamos viendo últimamente es que las mitocondrias pueden viajar por los microtúbulos hacia partes de la célula donde se requiere más energía y pueden fusionarse o pueden dividirse. Entonces, si tú, por ejemplo, haces full ejercicio, vas a tener muchas más mitocondrias que si no lo haces, ¿no? O sea, son organelas muy dinámicas. Hay algunas células eucariotas que han perdido porque suelen ser parásitos o lo que sea, pero prácticamente todas las células eucariotas tienen mitocondrias, ¿no? Es una cosa fundamental. La membrana externa es muy permeable, la interna es impermeable, esto es el espacio periplásmico. ¿Y qué más me queda de...? Bueno, estas membranas, antes se decían que eran invaginaciones, la membrana interna, ahora se sabe que es un... fijaros, estudios recientes se dice que el sistema de membranas es un sistema membranoso aparte de la membrana interna y externa. Esto se está descubriendo porque hay mucho dinero en este campo y entonces hay además unos microscopios que permiten ver a las células sin deshidratarlas y sin tratarlas químicamente, entonces las ves en vivo funcionando. Otra cosa importante es que las mitocondrias tienen su propio ADN. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos permite estudiar genealogía. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que por ejemplo, la humanidad se produce en África y salen los africanos de África cuando, por ejemplo, en África aparece el hombre hace 150.000 años. Y cuando llegan aquí, afuera de África, es hace 55.000 años. Y de aquí salen como tres grandes ramas, para Europa, para Asia del Norte y para Asia del Sur y Oceanía. Y parte de la gente del norte de Asia se va cuando una glaciación en el año 15.000 o 20.000, todo estaba cubierto de hielo y entonces pasan atravesando el hielo, siguiendo a las focas, hacia América. Entonces, por ejemplo, había un profesor de aquí de medicina que era ecuatoriano y se hizo el ADN y vio que tenía el ADN mitocondrial de origen indígena americano y asiático, y el cromosoma Y, sin embargo, venía de esta población de la península ibérica. ¿Por qué pudo haber pasado eso? Bueno, eso ocurre por mestizaje, ¿de acuerdo? O sea, la línea de ADN mitocondrial de Jaime Gía, que era el profesor, tenía muchos ancestros indígenas, pero el cromosoma Y venía de algún español que había tenido, digamos, relaciones con alguna de sus progenitoras y por eso su cromosoma Y venía de España. ¿Se ha entendido esto? Sí. Ok. Es la historia del mestizaje en América Latina que no ha ocurrido en América del Norte. ¿Por qué? Porque los europeos que colonizaban América del Norte no se mezclaron con la población local y por lo tanto prácticamente no queda genes de los indígenas de las praderas. Más cosas, por ejemplo, cuando venimos a España, la población en España tampoco es muy homogénea,
porque España es un lugar de paso entre Europa y África y entre el Mediterráneo y el Atlántico. Entonces, por ejemplo, yo, ¿no? Cuando veis mis genes, vamos a poner mapa de Galicia. Yo soy gallego, ya sabéis, ¿no? Yo vengo de aquí. O sea, es un poco esto para, como ha sido una clase muy intensa, para relajarnos un poco. Yo vengo aquí de La Coruña, de este sitio. Entonces, vengo aquí y os puedo enseñar la casa donde yo vivía antes de venirme a Ecuador y donde todavía viven mis hijos. Mirad, yo vengo aquí con el Google, cojo aquí y pongo aquí. Dice, esta era mi casa, donde yo vivía antes de venirme aquí. Qué sitio tan bonito, ¿eh? Con el paseo marítimo. Bueno, entonces, ¿qué le ocurre a Galicia? Galicia queda en la zona de la costa, hay full gente rubia y morena en el interior. ¿Por qué creéis que hay mucha gente rubia en la costa de Galicia? Por las invasiones vikingas. Exactamente, Jonathan. Los vikingos estaban aquí, venían a saquear Italia y paraban en Galicia porque Galicia ofrecía unos puertos muy interesantes para sus naves y pues violaban o lo que fuera a las mujeres de aquí. Luego, por ejemplo, si vosotros veis, yo veo a Jonathan, ¿no? Tiene una cara bastante redondita y mi cara es alargada. O sea, vosotros habéis visto las películas de Aladdin, de Disney. Sí, profe. ¿Cómo son las caras de la gente de Aladdin? Son alargadas, como la mía. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que yo tengo una cara así como más de árabe? Por el mestizaje de la zona del Mediterráneo. Exactamente, porque en España había una población muy grande judía que venían de aquí, de Palestina, y también de árabes que estuvieron en España, ¿cuánto? 800 años. Entonces, claro, todos somos una mezcla, pero a la hora de hacer estos árboles que hemos visto aquí, es importante ver un ADN que no se mezcle. Si yo, por ejemplo, te pregunto a ti, Mauricio, hace 500 años, ¿cuántos antepasados tú tenías? Entonces dices tú, vamos a ver, tu familia, ¿cada cuánto reproducís? Cada 25 años. Eso significa que por cada siglo tenéis 4 generaciones. En 5 siglos, 5 por 4, 20. 2 elevado a 20 te da 1.000.000. Tú hace 500 años hay 1.000.000 de progenitores tuyos que están, digamos, haciendo el amor para llegar hasta donde estás tú. ¿Ok? Te das cuenta la responsabilidad que tienes, ¿no? De Sí, profe. toda esa gente que estaba ahí, pues, digamos, y no faltaron el día que tenían que estar. Claro. Claro, pero tienes 1.000.000 de aportes de ADN. Obviamente, claro, mucho de tu ADN va a ser andino, a lo mejor de la zona de Colombia, también vas a tener influencias de la península ibérica, como todos. Pero cuando queremos ver tu ancestría, o bien vemos tu ADN mitocondrial o como tú eres varón, tu cromosoma Y, porque tu cromosoma Y tampoco se mezcla con el cromosoma X. Entonces, cuando se analiza el cromosoma Y y el ADN mitocondrial, vemos que el árbol genealógico encaja perfectamente y todo nuestro origen es africano. Ok, solamente una curiosidad para relajarnos un poco. Bien, entonces nos quedan unos minutos. Vamos a analizar esta figura y después vamos a entrar con peroxisomas. Entonces vamos a tener 4 minutos para lavar la cara, tomes café, lo que sea, y volvemos para acabar esto y peroxisomas. ¿Ok? Entonces fijaros, estas dos figuras que tenemos aquí son figuras que nos sirven para entender cómo el metabolismo está compartimentalizado y cómo la mitocondria juega un papel muy importante en este metabolismo. Entonces, esto que tenemos aquí es un mapa conceptual de las 3 etapas del metabolismo. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Estas etapas coinciden con qué, digamos, órganos o con qué partes de la célula.
La etapa 3 es con la mitocondria. Exactamente, perfecto. Entonces, fíjate, ¿qué tenemos aquí en la etapa 1? Tenemos el típico menú ejecutivo, ¿no? El filete o la carne, chimborazo de arroz y la rodaja de aguacate. ¿Qué hacemos en el sistema digestivo? Lo convertimos en monómeros, ¿no? Monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos pequeños. Entran en la célula, eso es el citoplasma, y aquí se convierten todos en la molécula B. ¿Cómo será esta molécula? ¿Cuál será? Piruvato. Acetilcoenzima A. El piruvato será A, ¿de acuerdo? Es la molécula que está antes de B, en la ruta de los monosacáridos. ¿Veis que hay como un poco de... hace falta analizarlo? ¿Por qué sabemos que B es el acetilcoenzima A? Porque cuando hay mucho y no hace falta gastarlo, en el ciclo de Krebs se va a las grasas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿cómo se llama la ruta que va desde A hasta la glucosa? Desde donde dice hasta monosacáridos. Sí, Santiago. Gluconeogénesis. Exactamente, y tenía lugar en el hígado. Bien, perfecto. Entonces, fijaros, hay una conversión casi total entre los monosacáridos y la acetilcoenzima A y ácidos grasos y entre el coenzima A. Claro, ¿eso por qué? Porque cuando nosotros vemos un ácido graso, creo que lo he puesto por algún lado. Aquí, mira. Tengo aquí un ácido graso, este es el ácido palmítico, es el aceite de palma, que sabéis que aquí en Manabí hay full, ¿no? Se quita la selva para poner las palmas para este aceite. ¿Qué tenemos aquí? Carbono, oxígeno, hidrógenos, que esto es lo mismo prácticamente que el acetil del coenzima A, ¿lo veis? Entonces, esto corto, acetilcoenzima A, corto, acetilcoenzima A, corto, acetilcoenzima A, y se hace en el peroxisoma. Ok, entonces, venimos aquí. La glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Es decir, todo va a ir a acetilcoenzima. Sin embargo, ¿qué pasa con los aminoácidos? Que no todos los aminoácidos van a la acetilcoenzima. ¿Por qué? Porque el grupo amino se va a ir a la urea. Entonces, tenemos aquí los tres grandes productos de la excreta del ser humano. CO2, agua y urea. ¿Ok? Entonces, etapa 1, sistema digestivo. Etapa 2, citoplasma. Y ahora todos lo que nosotros comemos, aunque nosotros comamos gloria bendita, todo se va a convertir básicamente en el acetil que se va a quemar en el ciclo de Krebs. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, esto también es otro mapa que nos ayuda a entender cómo nosotros hacemos distintas cosas en distintos momentos y en distintos órganos. Entonces, por ejemplo, el acetilcoenzima va a ser como el playón de la Marín. Entonces, yo estoy en el playón de la Marín a las 7 de la mañana. ¿A dónde se va la gente? ¿Al sur o hacia el norte? Nunca habéis estado en el playón de la Marín a las 7 de la mañana, ¿no? Asumo. No, profe. Al norte. Al norte, porque las oficinas están en el norte y la población está en el sur. Y a las 6 de la tarde va a ser el flujo contrario, ¿de acuerdo? O sea, si tú vas a las 6 de la tarde hacia el sur, van los buses llenos y para el norte van vacíos. ¿Cacháis? Ok, entonces, por ejemplo, que aquí tenemos lo que antes estábamos hablando, ¿no? Es decir, ¿cuándo, si le habíamos preguntado a Jonathan, ¿cuándo se enciende la glucogenólisis? Bueno, pues a las 12 del mediodía. No fue con Jonathan, no sé quién fue, con Andrea, creo. A las 12 del mediodía. Y la glucogénesis después de desayunar, bien. Lo que le pregunté ahora a Santiago, ¿dónde es esa ruta de piruvato glucosa? En el hígado, la gluconeogénesis. La glucólisis en el músculo. Todo acetil. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hacíamos aquel experimento con el alumno que estaba en el -6, en el laboratorio de experimentación humana? Si le dábamos full hidratos de carbono, se convertía en grasa. Si le damos agua, esa grasa se convierte en acetilcoenzima A. Y cuando está en su peso normal, si seguimos 2 meses más
dándole agua, ¿se muere o qué pasa con él? O un mes más, por ejemplo, no para ponerlo tan dramático. O sea, puede sobrevivir también un poco más porque no es solo la grasa lo que puede utilizar, también puede utilizar el músculo. Exactamente, perfecto, Jonathan. Entonces, los aminoácidos, por ejemplo, los sarcómeras del músculo, como lleva ya 2 meses postrado en la cama haciendo huelga de hambre, o bueno, huelga de hambre forzado, entonces, por autofagia se empieza a autodigerir sus propios músculos y libera aminoácidos a la sangre para que alimenten a otras células y los aminoácidos vayan a acetilcoenzima, círculo de ácido cítrico, fosforilación oxidativa y producción de energía. Ok, o sea que el músculo en el fondo también es reserva, ¿no? Entonces lo veis, por ejemplo, en las películas de la Segunda Guerra Mundial, que veías a los judíos absolutamente eran piel y huesos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, esos cuerpos tenían voluntad de vivir y estaban, digamos, con ese firme propósito, ¿no? El propósito de decir, yo tengo que resistir, ¿no? Y fue una lección de vida. ¿Por qué, por ejemplo, aquí aparecen estas flechas hacia aquí? Comemos hidratos de carbono y porque la fructosa y la galactosa no se convierten en glucosa y van directos a... Bien, porque la única molécula que entra en la glicólisis es la glucosa. Y si yo tomo, por ejemplo, leche, que es glucosa más galactosa, la galactosa se tiene que convertir por una enzima, que tiene que cambiar el OH en el carbono 4, para arriba, para abajo, para convertirse en glucosa. Si hay un bebé que no tiene esta enzima, ¿qué le pasa cuando toma la leche materna? ¿Es intolerante a la lactosa? Es intolerante a la lactosa y por lo tanto hay que darle fórmula, porque la galactosa no va a poder convertirla en glucosa y se le va a acumular en el hígado y le va a poder producir cirrosis. Entonces hay que corregir eso con dieta, lo mismo que las personas con intolerancia a la fructosa. Como esas personas carecen de la aldolasa, que es la enzima que convierte la fructosa en una molécula de la glucólisis, entonces cada una de las células de su cuerpo carece de la enzima aldolasa y entonces lo único que tienes que hacer es darle una dieta que no tenga fructosa. ¿Se ha entendido? Bueno, entonces vamos con los peroxisomas. Los peroxisomas, en microscopía electrónica, vemos aquí la mitocondria y aquí estos organelos electrón densos. Son electrón densos porque están llenos de muchas enzimas. Pero las más características son las que tienen que ver con la detoxificación del oxígeno, como oxidasas y catalasas. Se crean radicales libres, que son esos radicales que nos oxidan, que nos envejecen, y las oxidasas los convierten en agua oxigenada, que sabemos que es muy reactiva, y la catalasa coge el agua oxigenada y la convierte en oxígeno atmosférico y agua. Entonces, algo que caracteriza a las peroxisomas es que tienen estas enzimas de detoxificación de oxígeno. Entonces, esto es una visión moderna de los peroxisomas. Los peroxisomas no son organelas como saquitos sin contacto con nada. Eso era lo que aparecía en los libros del colegio. Lo que vemos ahora es que los peroxisomas se funden con el retículo endoplasmático, se funden con la mitocondria, se funden con el aparato de Golgi. O sea, son, digamos, moléculas que se pueden fusionar, se pueden dividir, son realmente muy plásticas. ¿Cómo sabemos esto? Gracias a la microscopía confocal, viva, no hace falta deshidratar las células para teñirlas. Entonces podemos ver cómo los peroxisomas los marcamos, ¿no?, con moléculas especiales y vamos a ver cómo juntan otros y todavía no sabemos cómo esto ocurre, ¿de acuerdo? Sabemos que además de detoxificar el oxígeno, cogen ácidos grasos y esto es un ácido graso, R significa que va a haber muchos CHs, o sea, muchos carbonos hidrogenados, porque son ácidos grasos de cadena larga. Entonces, el ácido graso de cadena larga que está unido al glicerol formando los triglicéridos, se van a liberar del glicerol y se van a unir al
acetilcoenzima A que va a transportarlos en este ciclo. Y se va a producir FDH. ¿Qué ocurre? Que esta reacción tiene que ocurrir necesariamente en el peroxisoma. ¿Por qué? Porque cuando se forma el FH2, para que se continúe el ciclo, tienen que estos hidrógenos ser captados por el oxígeno atmosférico, porque el peroxisoma maneja, es un centro que maneja el oxígeno, por eso lo estudiamos con las mitocondrias, y al captar los hidrógenos va a formar agua oxigenada. ¿Y qué ocurría en el peroxisoma? Que tiene catalasa, y entonces va a formar, esto está mal, esto tiene que ser H2O, tengo que corregirlo, déjame que apunto aquí. Y oxígeno atmosférico. Por eso, esta reacción, ¿qué es esta reacción? Fijaros, tenemos el el coenzima A unido al ácido graso y ahora el FAD va a quitar estos hidrógenos y va a crear un doble enlace y esos hidrógenos se van a ir al oxígeno, agua oxigenada y la catalasa lo detoxifica. ¿Se entiende? Finalmente, va a venir una enzima que va a cortar estos dos carbonos y estos dos carbonos van a irse con el acetilcoenzima A que entró aquí, ahora se van a ir a la mitocondria. ¿Y cuál es el destino final de este grupo acetil? Venga, chicos, no. Estos dos carbonos del acetil en la mitocondria, ¿dónde se van a ir? Son preguntas de examen. Ok, no queréis contestar bien. All right, entonces, esta es la última diapositiva. No hay que aprendérsela, ¿de acuerdo? O sea, he hecho una explicación aquí en el blog grande, o sea, de decir, la oxidasa microsómica, la alcohol deshidrogenasa, el metabolismo del acetato, pero esto simplemente es por si tenéis curiosidad. Lo único que me importa de esto es que sepáis que, por ejemplo, cuando nosotros bebemos alcohol, el alcohol va a entrar en el ciclo de Krebs a través también del acetilcoenzima A. ¿Cómo? Va a sufrir una detoxificación que va a implicar varios organelas. Va a implicar peroxisomas, citoplasma, microsomas, que es donde está esta enzima que convierte el etanol en acetaldehído, y finalmente la mitocondria. Cuando el acetaldehído entra en la mitocondria, se convierte en ácido acético y luego se convierte en el acetilcoenzima y se quema en el ciclo de Krebs. ¿Es posible vivir todo un año bebiendo, por ejemplo, pájaro azul? Por supuesto. Lo único que necesitaríamos es comer alguna pieza de fruta, algún jugo para tener vitamina, pero yo me puedo alimentar, o sea, yo imaginamos que ahora yo pues acabo pues alcohólico allí en la plaza grande con mi botellita y yo con mi botellita voy a coger este etanol y convertirlo en una molécula que entre en el ciclo de Krebs. A esto se le llama una molécula calórica vacía. ¿Por qué? Porque obviamente no es nutritivo, ¿no? Se me va a caer el pelo, se me voy a tener una mala vida porque no estoy tomando vitaminas, pero me estoy alimentando y de hecho habéis visto que hay mucho alcohólico que es gordito porque obviamente toman mucho alcohol que se va a formar grasas. ¿Se ha entendido esto? Sí, profe. Ok, pues nada, ya hemos acabado y ahora están las preguntas. Entonces yo lo que os recomiendo es que trabajéis esto en grupo. ¿Por qué? Porque hay veces que el problema no es la pregunta en sí, sino alguna cosa que te bloqueas y si se hace entre varias personas, 2, 3, o 4, por un Teams o un Zoom, pues se puede resolver todo bastante mejor. ¿Ok? Entonces, si queréis hacer alguna, por mí, estupendo. Son todos este video también os lo he dejado porque este man es buenísimo, es muy buen divulgador. Lo hace tan bien que no me merece la pena
hacerlo yo. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, esto. ¿Esa enzima va a estar acelerada o va a estar frenada en esa situación que se plantea ahí? Profe, una Ujú. pregunta. No recuerdo cuál era el oxalacetato. Perfecto, vamos allá. No, no pasa nada porque nosotros ahí tiramos de... y venimos aquí. Oxalacetato. Aquí, esto es la enzima que va a incorporar estos dos carbonos al citrato, es la citrato sintasa. ¿De acuerdo? Es una enzima descubierta por un premio Nobel español, Severo Ochoa, que era asturiano. Entonces, la citrato sintasa, si hay full de esto, que va a estar súper acelerada o va a estar, digamos, más frenada. ¿Y por qué? Son el tipo de preguntas que va a haber en el examen, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a examinar de esto, no mañana, porque mañana es matriz y citoesqueleto, sino dentro de 15 días en el examen 6 y luego obviamente va a haber preguntas de esto en el examen de progreso el 16 de julio. Estaría más acelerada ¿Por qué? porque es que no tengo la idea en la cabeza, ¿no? Pero Ah, claro, es que tienes que tener el análisis antes de dar la respuesta, Jonathan. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes que dar un producto. Entonces, por ejemplo, cuando trabajas con los ingleses, tú les trabajas a los ingleses y dices, ¿para cuándo me lo tienes? Y a lo mejor en 2 días lo tienen, pero ellos siempre te dicen, para dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque de esa manera te entregan el trabajo a los 2 días y quedan como dioses. o ¿Entiendes? sea, mi análisis es porque al pasar al oxalacetato se tiene que pasar por una condensación y la condensación necesita energía. Entonces, estaría Pero más lee acelerado. esto, ya, pero lee esto. Tú necesitas full energía cuando estás todo el día en el sofá. Ah, no, profe. Ah, Estaría. ok, vale, perfecto. No, es preguntas que, Jonathan, pilas porque están pensadas para que pillarte, ¿no? Así. Por ejemplo, ¿se produce lactato cuando se come en exceso? No, No. ¿Quién lo ha visto súper claro y que lo explique? yo, profe. O sea, usted nos había explicado que el lactato se producía, bueno, un ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, que bueno, el ácido láctico, como que nuestros músculos, A ver, explícalo bien. Producimos full piruvato porque consumimos mucho glucosa y el piruvato no entra en la mitocondria. Entonces, cuando hay full piruvato, ¿qué pasa? cuando hay full piro... Opta por otro metabolismo, profe, Sí, por por un otro, Claro, metabolismo. que es la fermentación. Entonces, produce lactato. ¿Ok? Pero solamente cuando hacemos mucho ejercicio. Si hago poco ejercicio, hago poca glucólisis, poco piruvato y el piruvato entra ya de una en la mitocondria y no se va al lactato. ¿De acuerdo, Mauricio? sí, sí, Ok, profe. entonces, ¿que se produce lactato cuando se come en exceso? No, de acuerdo, porque solamente se produce con el exceso de ejercicio. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Ok, simplemente para que tengáis esto, o sea, hay que ser
analizar, hacer el dibujo mental, por eso tenéis que dibujar mucho, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya hemos acabado la clase. ¿Dudas, inquietudes?